A veces me despierto antes del amanecer. No porque no pueda dormir, sino porque el silencio de esas horas me devuelve un sonido que hace mucho no escucho. El canto del gallo, el crujir de la leña, la voz de mi madre llamándonos con ternura. En esos minutos antes de que el sol toque el mundo, cierro los ojos y regreso. Regreso a cuando la vida era más sencilla, más humana, más verdadera. Tenía 7 años cuando entendí que no necesitábamos mucho para ser felices. Vivíamos en una casa de adobe con techo de lámina. El suelo era de tierra bien apisonada y la cocina era una mezcla de humo, barro y olor a café. Éramos pobres, sí, pero no lo sabíamos. O mejor dicho, no nos importaba. Porque teníamos tortillas calientes, risas en la mesa, y los abrazos no escaseaban. Mi padre se levantaba antes que todos. Lo escuchaba afilar el machete contra la piedra y luego caminar con sus botas recias rumbo al campo. Nunca fue un hombre de muchas palabras, pero cuando me daba una palmada en la espalda, yo sentía que el mundo me reconocía. Mi madre, en cambio, era todo lo contrario. Habladora, cantarina, de esas mujeres que parece que traen el alma en los ojos. Nos enseñó a rezar, a dar gracias y a no dejar que un día se fuera sin decir «te quiero». Nos bañábamos en el río, jugábamos con canicas y, si teníamos suerte, nos daban un mango verde con sal y chile del árbol de doña Juanita. Las calles no eran calles, eran veredas de polvo que olían a tierra mojada cuando llovía. Nadie tenía celular, ni falta que hacía. Para saber cómo estaba alguien se caminaba. Y si había pleito, se resolvía cara a cara, no por mensajes. La gente se miraba a los ojos, se escuchaba con el cuerpo entero. Hoy a veces siento que todos hablan, pero nadie dice nada. Recuerdo a mi hermano mayor, Toño, que me llevaba en los hombros cuando se hacía tarde y no alcanzábamos el camión. Él era como mi sombra, pero más fuerte, más valiente. Me defendía de los niños más grandes y cuando me caía, me decía que llorar era de hombres también. Fue él quien me enseñó a trepar árboles, a silbar con los dedos y a leer las nubes. Decía que algunas tenían forma de caballo, otras de santos, y que si veías una que parecía un corazón, era porque alguien te estaba pensando. La vida era sencilla. No fácil, pero sencilla. Y esa diferencia importa. Porque aunque había trabajo duro, frío en los huesos y ropas remendadas, también había tardes de pan dulce y leche con canela, abuelos que contaban historias junto al fogón y madres que curaban las penas con un beso en la frente. Los domingos eran días especiales, no porque hiciéramos algo lujoso, sino porque toda la familia se reunía. Era casi como una ceremonia sagrada. Mi madre preparaba caldo de pollo con verduras del huerto, y cuando había suerte, un poco de arroz con plátano frito. El olor salía por la puerta abierta y llegaba hasta la calle, como una invitación silenciosa. Y a veces venía el tío Efrén que siempre llegaba con su sombrero grande y una historia nueva que contar. Nunca sabíamos si eran ciertas, pero eso era lo de menos. Lo que importaba era cómo las contaba. Después de comer salíamos al patio a jugar con una pelota de trapo que habíamos hecho con calcetines viejos y cuerda. No teníamos juguetes caros, pero teníamos imaginación. Un palo era un caballo. Una caja podía ser un castillo. Las niñas jugaban a la comidita con lodo y florecitas, y los niños armábamos guerras con piedras que, en nuestra mente, eran granadas. Cuando caía la tarde, regresábamos a casa sucios, sudados y felices, con los pies llenos de polvo y el corazón lleno de aventuras. Recuerdo también las noches sin luz, cuando se iba la electricidad, que en realidad era casi siempre. Encendíamos velas y nos sentábamos todos juntos en la cocina. Mi abuela, que vivía con nosotros, empezaba a contar cuentos de cuando era niña, de cuando la revolución aún retumbaba en las montañas. A veces hablaba de duendes que robaban gallinas, otras veces de mujeres que se convertían en lechuzas. Yo la miraba a los ojos
y me convencía de que todo era cierto, porque lo decía ella y porque de alguna forma quería que lo fuera. El tiempo era más lento, no porque los días tuvieran más horas, sino porque los vivíamos con más presencia. Se tomaba café con calma, se saludaba a cada vecino, se conocía a cada perro del pueblo. No existía la prisa, ni el ruido constante de los motores, ni esa ansiedad que parece hoy estar en el aire. Si uno lloraba, alguien lo escuchaba. Si uno se enfermaba, todos ayudaban. No importaba si eras rico o pobre, todos éramos humanos, y con eso bastaba. Cuando murió mi abuelo, fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Nunca se me va a olvidar. Estábamos todos alrededor del ataúd, y mi papá, que siempre había sido firme como un árbol, se quebró como un niño. Yo tenía 8 años. Me acerqué y le tomé la mano, sin saber qué decir. Él me apretó fuerte y susurró: «Así es la vida, hijo. Hoy estamos, mañana, quién sabe». Esa frase se me quedó clavada, no por el miedo a morir, sino por el mensaje escondido. Hay que vivir mientras estemos aquí. A veces me pregunto si de verdad éramos más felices o si solo éramos más inocentes. Tal vez las dos cosas. Porque en ese entonces no sabíamos de enfermedades con nombres raros, ni de noticias que aturden todo el día, ni de aparatos que te quitan el sueño aunque estés acostado. Lo que sí sabíamos era que si alguien tocaba la puerta era porque venía a verte de verdad, no solo a enviarte un mensaje, y que un abrazo decía más que cualquier palabra. La escuela quedaba a unos 3 kilómetros de la casa. Íbamos caminando entre veredas, cruzando potreros, saludando vacas y burnos en el camino. A veces nos llovía y llegábamos empapados, pero la maestra nunca nos regañaba. Al contrario, nos recibía con una sonrisa y nos prestaba su chal para secarnos. Doña Eloísa se llamaba, una mujer firme pero con un corazón enorme. Tenía las manos llenas de callos por tanto escribir en el pizarrón, y aún así nos acariciaba la cabeza como si fuéramos sus propios hijos. Ella me enseñó a leer en voz alta, a no tenerle miedo a los libros, a escribir lo que sentía aunque nadie lo leyera. A veces me pedía que pasara al frente a contar algo, cualquier cosa, y yo temblaba como hoja seca, pero ella me decía bajito: «No te escondas, niño, tu voz también vale». Nunca lo olvidé. Esa fue la primera vez que sentí que tenía algo que decir, aunque fuera solo una historia sencilla, una anécdota de campo o un recuerdo de domingo. Ahora que estoy viejo, creo que por eso me animo a hablar. Y es que hay cosas que uno carga por dentro por años y un día se despiertan solas, como si ya no quisieran dormir. Como aquel recuerdo de mi primer amor. Se llamaba Lucía. Tenía trenzas largas y una risa que parecía campanas. Iba un grado arriba que yo, pero siempre me esperaba en la puerta de la escuela con un dulce envuelto en servilleta. A veces era un caramelo, a veces una rebanada de guayaba seca. Yo me hacía el distraído, pero me aprendía su olor de memoria. Un día me escribió una nota en papel de cuaderno que decía: «¿Quieres jugar conmigo en el recreo?». Y yo, en lugar de contestarle, me escondí. Así de tonto era uno. La vida te da esos momentos chiquitos que después se vuelven gigantes. Porque nunca más volví a verla igual. Se mudó con su familia a otro pueblo meses después, y aunque yo decía que no me importaba, cada vez que pasaba por el lugar donde solíamos jugar, algo me apretaba el pecho. Era tristeza, claro, pero también era ternura. Porque amar no siempre es besar. A veces es solo mirar o recordar. Con el paso de los años, uno va perdiendo cosas sin darse cuenta. No hablo solo de objetos, sino de maneras de vivir. Recuerdo cuando la gente se sentaba en las banquetas por la tarde, solo para platicar. Los niños corríamos descalzos. Los viejos sacaban sus sillas a la sombra y los perros dormían al pie de los portones como guardianes sabios. Nadie hablaba de estrés, nadie andaba midiendo el tiempo.
Había tiempo para todo, incluso para no hacer nada. Mi madre tenía una costumbre que ahora me parece casi sagrada. Todos los días, antes de dormir, se sentaba junto al quinqué y escribía una línea en su cuaderno. ¿Solo una? A veces era una receta, a veces una frase que había escuchado en la radio. Otra solo anotaba: hoy lloré poquito, pero ya estoy bien. Nunca le preguntamos por qué lo hacía. Era su ritual, su espacio. Cuando ella murió, encontré ese cuaderno entre sus cosas. Lo abrí con las manos temblando, y al leerlo, sentí que me hablaba desde el más allá. Su letra sencilla, su forma de mirar la vida, ahí estaba todo, como si el alma pudiera guardarse en papel. Fue entonces cuando entendí que la memoria también necesita un lugar donde vivir, y que a veces ese lugar no está en la cabeza, sino en los objetos que tocamos con amor. El anafre viejo, la silla coja, el pañuelo bordado con iniciales deshechas. Todo guarda algo, y cada cosa que guardamos nos guarda un poco a nosotros también. Después de la secundaria, me tocó empezar a trabajar. Mi padre enfermó de los pulmones y ya no podía estar tanto en el campo. Yo tenía 14 años, pero sentía que me habían puesto los zapatos de adulto sin avisar. Me fui al molino a cargar costales y barrer. No ganaba mucho, pero cada moneda me sabía a dignidad. El cansancio se sentía distinto cuando uno sabía por qué se levantaba cada mañana. Y aunque dormía pocas horas, sentía que crecía por dentro. Por las noches, mi abuela me ponía aceite de eucalipto en los brazos y me decía: no dejes que el corazón se te endurezca, mijo. Lo que más vale en un hombre no se ve por fuera. En ese entonces no lo entendía del todo. Hoy, con estos años encima, le doy la razón. Uno puede perder fuerza, vista, juventud, pero si el corazón se mantiene blando, se sigue amando, se sigue creyendo, se sigue sintiendo. Así pasaron los años. Mis hermanos fueron tomando su camino. Uno se fue al norte, otro se casó joven y se mudó a la ciudad. Yo me quedé porque alguien tenía que cuidar la casa, el terreno, a mi madre. No me quejé, nunca sentí que me faltara algo. Mi mundo era pequeño, pero era mío, y dentro de él cabía todo lo que amaba. No sé en qué momento la casa se fue quedando en silencio. Primero se fue mi abuela, como se van los árboles que ya han dado toda su sombra. Se durmió una noche sin hacer ruido, como si no quisiera molestar. La enterramos bajo un guamúchil, y cada vez que el viento soplaba fuerte decíamos que era ella, moviendo las ramas para saludarnos. Después murió mi padre, un domingo por la tarde. Se fue igual que vivió, sin quejarse, sin hacer drama, con una mirada tranquila que parecía decir: ya cumplí. Me quedé solo con mi madre por muchos años, y fue ahí donde aprendí el verdadero valor del tiempo, porque la vida, cuando se vuelve más lenta, revela sus secretos. Aprendí a escucharla sin interrumpirla, a mirarla sin apuro, a entender sus silencios. Me contaba cosas que nunca había dicho, de su infancia, de sus miedos, de sus sueños truncados. Yo, que siempre la vi como una roca firme, descubrí que también fue niña, también tuvo dudas, también lloró por amores que no prosperaron, y eso me la hizo aún más grande. Un día me dijo: tú debiste haber formado una familia, mijo. Y aunque no lo dijo con reproche, algo en mí se movió. Porque sí, muchas veces lo pensé. Hubo mujeres que me miraron con dulzura, que me escribieron cartas o me esperaban bajo el portón, pero algo en mi corazón se quedó anclado al pasado, a esa época donde todo parecía más claro, a esa vida sencilla que, aunque dura, tenía el valor de lo auténtico. No me arrepiento, pero sí me quedé con preguntas.
¿Qué hubiera sido de mí si hubiera seguido a Lucía cuando se fue? ¿Si lo hubiera escrito aunque fuera una vez? A veces creo que la vida no se mide por lo que hiciste, sino por lo que decidiste no hacer. Y esas decisiones, las que parecen pequeñas, son las que más pesan con el tiempo. El pueblo también cambió. Las casas de adobe fueron derrumbadas para hacer cuartos de bloc. La tiendita donde comprábamos pan dulce se convirtió en una farmacia. Los niños ya no juegan en la calle. Ahora se quedan mirando pantallas que no devuelven la mirada. Y no es que todo esté mal, ¿no? Solo que ya no es lo mismo. El silencio ahora suena distinto, más hueco, más frío. Una vez fui a visitar la escuela donde estudié. Caminé despacio como si cada paso tocara un recuerdo dormido. El aula donde aprendí a leer seguía ahí, pero ahora tenía pintura nueva y un pizarrón digital. Me asomé por la ventana y ya no reconocí nada. Solo el olor del patio mojado era el mismo. Ese olor sí que no cambia nunca. Con el paso de los años, uno se va volviendo amigo del silencio. Ya no asusta, ya no pesa. Al contrario, se vuelve una compañía que te ayuda a escuchar lo que antes no podías. Y a veces, en ese silencio, me encuentro hablando solo. No en voz alta, sino aquí dentro, donde viven los recuerdos. Me descubro pensando en mi madre, preguntándome qué haría ella ante ciertas cosas, o si estaría orgullosa de mí, de este hombre sencillo que aprendió a vivir sin ruido, sin lujos, pero con dignidad. Mi madre partió una mañana de invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos y el café ya no bastaba para entibiar el alma. Murió en su cama, con una expresión serena, como si supiera que el ciclo estaba cumplido. Me dejó su cuaderno, aquel donde escribía una línea por día. La última decía: «Hoy me siento lista y agradecida». No lloré en ese momento, no pude. Solo le tomé la mano y le dije: «Gracias, mamá, por todo». Luego la cubrí con la cobija y me senté junto a ella, como si esperara que abriera los ojos y dijera que era una broma. Después de su entierro, la casa se volvió demasiado grande. Los rincones parecían hablar solos. Había ecos de risas, de pasos, de canciones antiguas. Me costó acostumbrarme, pero lo hice. Limpiaba cada habitación con cuidado, como si el quitar el polvo protegiera los recuerdos. Mantenía la cocina como a ella le gustaba, con el molcajete en su sitio, la taza de barro sin mover y un ramito seco de albahaca junto a la ventana. A veces encendía el quinqué solo para verla, aunque ya no hiciera falta. Un día, mientras acomodaba unas cajas viejas, encontré una foto que me dejó sin aliento. Era de mi infancia, de un domingo cualquiera. Ahí estábamos todos, mis padres, mis hermanos, mi abuela y yo, sentado en una piedra con una sonrisa que ya no recordaba tener. Detrás, el campo abierto, los árboles jóvenes, el cielo limpio. Me quedé mirándola por largo rato y entonces entendí algo, que la vida no se mide en años, ni en logros, ni en cosas acumuladas. Se mide en momentos, en instantes como ese capturado sin querer, donde éramos nosotros sin pensar en el mañana. Esa noche me senté en la mecedora y cerré los ojos. Dejé que todos esos años regresaran, no con tristeza, sino con gratitud. Me di cuenta de que había tenido una vida completa, aunque no perfecta, llena de cosas pequeñas que juntas hicieron algo grande. Porque vivir con sencillez no es vivir con poco, es vivir con lo necesario. Y lo necesario casi siempre es invisible a los ojos. A veces, cuando paso frente al espejo, no me reconozco del todo. Veo un rostro surcado por los años, con manchas que antes no estaban, con arrugas que cuentan historias que nadie más recuerda. Pero cuando me miro a los ojos, aún está ahí ese niño que corría entre los árboles, que se escondía detrás del horno de barro para no ir a la escuela,
que soñaba con tocar las nubes desde la cima de un guamúchil. Ese niño no se ha ido, solo ha aprendido a quedarse callado. Vivir tanto tiempo también te deja con la certeza de que todo es pasajero. Las casas se caen, los rostros se olvidan, las voces se apagan, pero hay cosas que permanecen. El olor a tortillas recién hechas, el calor del sol en la espalda, el sonido de una canción vieja que escuchabas en la radio mientras tu madre preparaba la comida. Esas cosas no mueren, se quedan escondidas en algún rincón del alma, esperando a ser recordadas. Hace poco vinieron unos muchachos del pueblo a entrevistarme para un trabajo escolar. Me preguntaron cómo era la vida antes, qué hacíamos sin internet, sin televisión, sin teléfonos. Les conté de los juegos, de los cuentos, de los bailes en la plaza. Me escuchaban con cara de asombro, como si les hablara de otro planeta. Y quizá lo era, porque el mundo donde yo crecí ya no existe. Pero eso no lo hace menos real. Uno de ellos me preguntó si era más feliz en aquel tiempo. No supe qué responder de inmediato. Les dije que antes la felicidad no se buscaba, se vivía. Que nadie te decía cómo debías sentirte ni cuánto debías tener para considerarte exitoso. Que la felicidad era llegar a casa y encontrar a los tuyos sentados, esperándote, con un plato de frijoles y tortillas calientes. Que era bailar con la misma mujer durante 50 años, o cantar una canción bajo el cielo estrellado con tus hermanos. Cosas así, pequeñas pero llenas de alma. Después de que se fueron, me quedé pensando en todo lo que no les dije, en cómo lloré la primera vez que corté un árbol, en cómo aprendí a sembrar mi propia comida, en el miedo que sentí cuando vi morir a mi mejor amigo, aplastado por una carreta, en las cartas que nunca envié, en los abrazos que me guardé por vergüenza, en los perdones que llegaron tarde, pero también en las cosas que sí hice. Cuidar a mi madre, amar a los míos, vivir con honestidad. No me hice rico, ni famoso, ni salí en los periódicos, pero cada noche me acuesto sabiendo que no le debo nada a nadie, que viví como supe, como pude, y que no me avergüenzo de ninguna parte de mi historia. Hay días en los que me despierto antes del amanecer, igual que antes, y abro la ventana para dejar que entre el olor del campo, aunque ya casi no hay árboles, aunque las casas ahora son de cemento y el canto de los gallos se pierde entre los motores de las motocicletas. Cierro los ojos y finjo, solo un momento, que todo sigue igual, que mi madre está en la cocina moliendo el maíz, que mi padre ya salió al campo, que mis hermanos corren por el patio y que yo aún tengo en los pies la tierra tibia de la infancia. Pero cuando los abro ya no está nadie, solo esta casa vieja, mi mecedora y el recuerdo insistente de una vida vivida despacito. A veces me visita una de mis sobrinas con su hijo pequeño. El niño me mira con esos ojos grandes y curiosos y me pregunta cosas que me hacen sonreír. Un día me dijo, «Abuelito, ¿qué se siente ser viejo?». Me lo preguntó con toda la inocencia del mundo, como solo un niño puede hacerlo. Le respondí que es como llevar una mochila llena de fotos invisibles, que se siente el cuerpo cansado, sí, pero el corazón más sabio, que es como vivir dos veces, una cuando lo haces y otra cuando lo recuerdas. Le conté que la vida no siempre fue así, que antes no había prisa, ni ruido, ni tanto miedo, que la gente se miraba a los ojos y que un apretón de manos valía más que 1000 firmas. Le dije que cuando uno vive con el alma abierta, los años no pesan, se honran, que cada arruga es un recuerdo, cada mancha es una historia y cada cicatriz es una prueba de que uno sobrevivió, al amor, al dolor, al tiempo. Ahora, mientras te cuento todo esto, no sé si alguien escuchará estas palabras dentro de muchos años. Tal vez este relato se pierda entre tantos otros, como se pierden las cartas sin remitente. Pero si tú, quien sea que seas, llegaste hasta aquí,
Solo quiero que recuerdes esto. No dejes que la vida se te pase esperando algo grande, porque la grandeza está en lo simple, en el pan calientito que alguien te da con cariño, en la canción que te sabes de memoria, en la sonrisa de alguien que te quiere sin condiciones, en el silencio que compartes con quien no necesita palabras. Yo no sé si volveré a escribir algo más. Mis manos tiemblan, mis ojos ya no ven igual, pero el corazón todavía guarda fuego. Y mientras ese fuego exista, seguiré despertándome con el alma puesta en aquel mundo que ya no existe, pero que fue mío. Porque así era la vida, cuando todo era más sencillo.